Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arrancamos partida doble, estimados, hasta las 21 horas. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas los vamos a acompañar contándoles todos los avatares económicos sucedidos aquí en Argentina, vistos desde la óptica de nuestra facultad. Profesor Oscar Cetrángolo, ¿cómo le va? Muy bien, acá estamos. Yo hoy no le voy a traer Charly García. No, pero... No. Yo digo que el tema que va a pasar el conductor lo vamos a escuchar a media asta, ¿no? Digamos, ¿Por qué, López? ¿Por qué me dice eso, profesor? No sé, es un grupo que no está dentro de mis... un grupo de demagogos, me parece. ¿Le parece? No. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Perdone, pero no sé. En la música, el fraseo, la forma de mover la cabecita, es todo un demagogo. combo, el pañuelo en la cabeza, todo. Ahora está gordo igual, ya no se aparte hay pone gente más. que cree que Live and Let Die o Knocking on the Heaven's Door son temas de ellos, ¿no? No, a ver, Patético. Nunca, Patético. El que lo sabe porque no nació un poquito antes. Bueno, no sé. ¿Qué piensa de eso? Son los más grandes Salieri del ladrones. rock and roll. ¿Qué? Si hay un Salieri en el rock and roll, son ellos. ¿Por qué? ¿Para hacer temas de otros? No. Porque no son nada, quieren ser lo que no Los son. estamos denostando. A ver, Pásalo. yo le digo algo. En la historia de la música, Sí. creo que los más grandes intérpretes no interpretaron temas propios. ¿Usted lo escuchó a Sinatra interpretar un tema propio? No, Bueno, nunca. no, Y bueno, Pero escuché a Luis A Armstrong. Elvis. Escuché a Luis Armstrong. bueno, Elvis tampoco interpretó Escuché a temas propios. Papo. Escuché Papo, bueno, Spinetta, Spinetta. escuché a los Beatles. No sé. Papo fue un gran guitarrista. Ahora, como cantante, Por favor, bueno. como mira. cantante es otra cosa. Fue Ahora, creo si que me- el mejor Si va a comparar a Sinatra con Axl Rose, No, creo no, que no, bajamos, yo no lo voy a comprar. bajamos la bandera. Ay, no. Yo no lo voy a comprar, pero usted me va a decir, Es un nombre de desodorante, yo de creo crema. que Subimos Papo, la bandera negra. yo creo en vez de que Papo fue el mejor guitarrista de la historia del rock argentino y tal vez uno a nivel mundial. Cantante no. Perdóname si soy descortés, pero no estoy de acuerdo contigo. Cantante no sé. Como una Hablaba, hormiga, como- como una hormiga recitaba a la deriva, bien. Como una hormiga a la deriva por el andén. Quiero ver que solo Spinetta puede superar eso. Pero pasemos a la música, porque me pone mal. Demasiado intro. Perdón, acá el señor López me dijo que tenía que ver con lo del destino, yo me acordé. Eso tiene que ver con uno de los temas que vamos a Yo- pasar cuando nos dejen. Yo de repente se me vino a la cabeza que estaba viendo la película Terminator allá en los 90 y que estaba la protagonista Sarah Connor escribiendo en un tronco que decía No Fate. Ujú. Bueno, Entonces me vino ese tema. vamos, bien. porque si no le Vamos con invitamos, esto. no va a Esto es aparecer You nunca. Could Be Mine, Guns N' Roses. Seguimos aquí en partida doble. Profesores, tenemos un invitado en piso. Sí, tenemos el gusto de que nos acompañe Luciano Coan, quien ya ha estado aquí en el programa, que es, aunque ahora está no está de licencia, pero ha sido profesor nuestro de Dinero, Crédito y Bancos en la facultad y fue funcionario hasta hace no mucho de este gobierno y ahora retornó a sus tareas en Elipsis, ¿no? Sí. En la consultora Elipsis y sigue, es una de las personas que más sigue la macro en Argentina, así que gracias Luciano por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad para mí es un gran orgullo estar acá con mis profesores. Andrés, creo que ya sabías que yo me recibí con tu materia. Ujú. Así que bueno, es como un revival
de aquel momento, espero pasar hoy el examen, promocionar aunque sea o... Es culpable. Si me decís cuándo tengo que vender los Bonar, te voy... El doctorado en un ratito. Ya tenés. Podés cambiarme las notas hacia atrás y... Tenés un 10 absoluto, te hacemos en la... Bueno, el tema es obvio, ¿no? Cómo estamos en la macro y qué es lo que se viene. Bueno, el acuerdo con el fondo, ¿no? Quizás podemos arrancar del acuerdo con el fondo que se conoció esta semana y que trajo de nuevo que no sabíamos, ¿no? Digamos, en realidad. Pues, bueno, a ver, en líneas generales yo creo que el acuerdo con el fondo trajo bastante letra chica, digamos, algunas cosas que no se conocían, como, por ejemplo, cosas del programa monetario más allá de junio del año que viene, pero en líneas generales los grandes lineamientos del acuerdo con el fondo ya eran sabidos y básicamente configuran un programa macroeconómico que tanto desde lo monetario como fiscal es muy duro. Entonces, eso tiene una parte positiva y una parte compleja. La parte positiva es que creo que, de alguna forma, los grandes riesgos en los que estaba entrando Argentina, que era el riesgo de default y el riesgo de espiralización de la inflación, el acuerdo con el fondo o la política que surge del acuerdo del fondo lo contiene. Con lo cual creo que ese riesgo en el corto plazo en Argentina ha caído. La mala noticia, si se quiere, o la parte costosa del acuerdo es que la contracara de haber hecho que baje este riesgo macroeconómico, digamos, el escenario de crisis, es que vamos, creo yo, hacia una recesión que posiblemente sea más larga de lo que estamos acostumbrados. Ahora, está bien lo que decís y comparto, pero de todos modos el escenario queda despejado, digamos, se despeja la posibilidad de un default en la medida que se cumplan con las metas del fondo, en especial las fiscales, ¿no es cierto? Sí. Mira, yo te diría, no sé, Argentina lo que resolvió es el riesgo de liquidez de corto plazo, pero lo posterga, no lo resuelve, claro. Con lo cual yo creo que esto despeja el horizonte de corto plazo de Argentina. Creo que las chances de default en Argentina de acá a 2020 desaparecieron prácticamente, lo cual no quita que de cara a, digamos, de acá 4 o 5 años haya que hacer mucho trabajo en el medio. Sí. Y déjame, digamos, para ponerlo bien en números, tenemos vamos a tomar deuda con el fondo, que es deuda de muy alto rango, es deuda que no se puede defaultear, que son 50.000 millones de dólares que en 2022 y 2023 va a haber que repagarlo. Sí. Con lo cual, claramente, más allá de que el riesgo de corto plazo se despejó, no hay que dormirse en los laureles. Y creo que hay muchos desafíos en los que hay que trabajar activamente para, bueno, que esa muralla que aparece en 2022 y 2023 se pueda, sea quien sea el gobierno, sea quien sea la administración, que se pueda pasar tranquilamente. Pero vos no ves peligro de no cumplir las metas fiscales. Creo que las metas fiscales, yo creo que se van a cumplir, te diría no por las mejores razones, en el sentido de que tuvimos una aceleración inflacionaria, digamos, la combinación entre la aceleración inflacionaria que licúa un componente muy grande del gasto y la suba de impuestos, eso te permite, digamos, cubrir la mayor parte del compromiso. Después hay obviamente mucho que trabajar, va a haber baja de gasto en capital, va a haber una licuación del gasto salarial, claro. Todo eso va a estar, pero yo creo que la gran, para ponerte en un número, por el efecto de la inflación, el gasto en seguridad social, digamos, en lo que, digamos, respecto a los escenarios previos que teníamos, se redujo en casi un punto este año, solamente por el efecto rezagado. Porque se aceleró la inflación. Claro. Si se desacelera, ¿cuándo pega el aumento del gasto? Bueno, recién en 2020. El año que viene podés tener algo, eso, ¿no? Pero digamos seguís con un saldo positivo en lo que hace al componente indexado del gasto, que es 60 y pico %. Y después en todo lo demás, bueno, mucha caída, mucho ajuste en gasto de capital, básicamente. Ajuste en gasto de capital, suba de impuestos, digamos, postergación de bajas, eso. Suba de impuestos, Con lo cual yo creo que la parte gruesa del ajuste de cara al año que viene, aparte aparecen, en el acuerdo también algunos, algún margen de maniobra, por ejemplo, se permite relajar la meta con gasto social,
hay también algún relajamiento vinculado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí, hay con lo como cual- 0,8 de Exacto. producto que te da no es cero Sí. de primario, es un Exacto, es más cerca 0,7, de- 0,8, con lo cual está entre medio y no, uno, no, claro. no quita que no haya esfuerzo, pero creo que el combo de medidas del que se está hablando, bajo el supuesto de que pasa bien por el presupuesto, por el Bajo el Congreso, concepto y que no hay tentación de aumentar el gasto en un año electoral, que pareciera que las elecciones el gobierno las va a encarar sí. haciendo bien el ajuste más La tentación creo que va a estar, lo que creo que no, Que no va a ser. la imagen del fondo con la billetera de esos 50.000 millones atrás es Bueno, suficientemente... y el peligro de no cumplir es mucho más grande altísimo, que el claro, costo, digamos, el costo político es muy alto. ujú, tanto desde lo fiscal como desde lo monetario. El programa monetario es también muy duro. Vos hablas de la letra chica. En la letra chica hay cosas que uno no se imaginaba, ¿no? No, a mí me sorprendió ver la limitación a la intervención del bancos oficiales en el mercado cambiario, Sí. que se decía que era la válvula de escape que tenía el gobierno y también se cerró. Eh. Es como que, no sé si pero desde el principio de esta negociación con el fondo, digamos, Ujú. hace un tiempo, ¿no? Cada instancia es como que en las letras chicas de los acuerdos Ujú. se te cierran cada vez más puertas, ¿no? Bueno, creo que al final del día lo que tiene que ver es con la instancia, cómo se pudo ir parando Argentina en cada momento de la negociación. Pero muy duro, ¿no? Y bueno, pero también la situación en la que se llegó a fines de agosto, digamos, yo creo que el segundo shock cambiario, el de agosto, cuando el dólar pasa de 27 a 40, te define una macro completamente distinta. Digamos, una cosa era la macro con la que llegás al primer acuerdo, donde estábamos en una recesión conocida. Habíamos tenido una devaluación que era parecida a la de 2014, parecida a la de 2016. La inflación se movía en los niveles parecidos Claro. a los... Hasta ese momento era una recesión parecida. A partir de agosto vos entrás en una dinámica completamente distinta que requiere, digamos, para decirlo de alguna forma, llegamos mucho más entregados a la segunda negociación. Sí. Y eso creo yo explica esa letra chica, que al final del día lo que el fondo te dice es: te voy a dar toda la plata que necesito, pero me voy a garantizar que no la malgastes. Entonces ese tipo de cosas es bien. un programa... No digo que me guste, pero digo, estoy tratando de entender el racional detrás de lo que estamos viendo, y es No, eso, está es bien. un programa donde se limita la discreción al máximo. Digamos, la vieja discusión de reglas versus discrecionalidad Sí, sí, acá aparece. ganó la discreción, las reglas, Las reglas, sí, Reglas claro. con lo que implica en muchísima términos fuerza. de riesgos, ¿no? Si sale Sí. bien es buenísimo, No, claro. si sale mal estás con las manos muy atadas. Ahora, ¿cuál sería para vos el mejor escenario que podemos esperar Ujú. de acá a octubre de 2019? ¿A octubre? O sea, el escenario ideal dentro de lo no, Sí, digamos, sí, dentro de lo que dentro de lo que hay. A ver, el escenario ideal te diría que es una suerte de recrear lo que fue 2016-2017 con lo bueno y con lo malo, porque también es riesgoso, que es que vos tenés una estabilización exitosa en el corto plazo, es decir, que lo que estamos viendo en inflación, que es muy preocupante, digamos, todavía el segundo shock pasó hace 8 semanas y todavía estamos viendo inflaciones semanales de 1%, con lo cual... el escenario más optimista es el cual se te quiebra esta inercia inflacionaria que estamos viendo, y en el cual te empieza a operar la cláusula de escape que tiene el programa con el fondo, que es si el tipo de cambio baja y va a la banda y inferior. vas hacia la banda inferior, que eso te permite relajar el apretón monetario, que va a ser fuerte sobre todo en la segunda mitad del año que viene. Con lo cual ese es el escenario más positivo, en el cual te estabilizás rápido. No digo el escenario más probable, sino el No, mejor por eso no, el más escenario. probable te lo pregunto después. Por Eh, ahora decime el, En el el cual ideal. vivimos una recesión muy fuerte ahora, pero de vida corta. Dejaste de caer en el primer trimestre, y en el segundo trimestre, de la mano de la recuperación del agro y de algo de relajamiento monetario, estás creciendo de vuelta. Ok. ¿Y el más probable? El más ¿A tu juicio? probable es, creo yo, una recesión más larga, que hasta que creo que vamos a llegar creciendo las elecciones, sobre todo por los efectos caída-rebote que estamos viendo desde Claro. 2011. Algo de eso va a haber, la desinflación es expansiva en el corto plazo, pero tenés un combo monetario y fiscal tan contractivo que
es difícil imaginarte. También para septiembre te vas a estar comparando con meses muy... sí, no, pero digamos, complicados. pensando en el margen, veo difícil que te aparezca un 2017. Argentina en 2017 llegó a las elecciones creciendo creo que 8%. Claro. Eso no va a pasar. ojalá. Tenés que tener, por ejemplo, un contexto de que te empiezan a entrar capitales muy fuerte para... imaginando el escenario electoral, que posiblemente sea muy reñido, imaginarte que estás en marzo y que los capitales están apostando fuerte a Argentina, es difícil. Uh-huh. O sea que el escenario más probable es un escenario en donde la recesión se prolonga hasta cerca de las elecciones, Sí. y el escenario de posible, no sé cómo llamarlo, el escenario negativo, el escenario peligroso, el escenario... Sí. El escenario peligroso para mí te puede venir de dos lados. El primero es si la inflación no baja, digamos, y lo que estamos viendo ahora es un... A ver, para describir un poquito más lo que estamos viendo en la inflación, nosotros hacemos mediciones semanales de muy alta frecuencia, y lo que vimos en agosto no lo habíamos visto nunca antes, que fue que casi todos los precios que nosotros medimos subieron, y subieron más de 5 o 6%. Ajá. Eso fue como un movimiento muy coordinado. El 80% de todos los precios que medimos subieron más del 6%, de todos los rubros. Digamos, nosotros medimos 500 líneas, 500 Uh-huh. rubros, el 80% subió más del 6%. Ese tipo de movimientos no lo habíamos visto nunca. No lo habíamos visto en 2014, no lo habíamos visto en 2016, no lo habíamos visto en abril de este año. Por el nivel de coordinación. Por el nivel de coordinación. O sea, no solo la intensidad Sí. de la suba de precios, que el bimestre septiembre-octubre va a ser la más alta en mucho tiempo, sino por la coordinación. Uh-huh. Hay algunas cosas positivas que ahora las comento, pero Sí. entonces la gran pregunta, el gran riesgo de la situación en la que estamos es que estés en un régimen distinto de inflación y que la velocidad crucero de la inflación que tenía Argentina, que era medio punto por semana, que era 2 puntos por mes, que era 25 por año, de golpe sea algo más alto. Es una inercia diferente, Claro. y contra eso Sí. hace falta otro tipo de... Sí. Entonces, creo que todavía no podemos definir si sí o si no, porque todavía estamos en los plazos. A ver, los shocks inflacionarios en los episodios anteriores se absorbieron a las 12, 13, 14 semanas. Eso, por lo menos en lo que vemos en los datos nuestros. Claro. A las 12, entre 12 y 14 semanas estaba ya en velocidad crucero de vuelta. Uh-huh. Todavía vamos 8 o 9 semanas, con lo cual... Ok. Pero hoy la estamos viendo en 1%. Entonces, el primer riesgo es que estés operando en una inflación nueva, que la inflación siga alta y que eso endógenamente te lleve a hacer una política monetaria durísima. Digamos, mucho más dura de la que Ujú. tendría si la inflación baja. Con tasa de interés altísima, Tasa de interés muy alta, que ni siquiera te van a alcanzar para bajar la inflación. Que, digamos, con más inflación la banda inferior se te aleje, entonces Claro. nunca te opere esa cláusula de escape. Claro. Y el otro riesgo es el riesgo externo. Digamos, el escenario que nadie o que queremos evitar pensar es el escenario en el cual el dólar te empieza a operar no para abajo sino para arriba. Ese es un escenario y por digamos, cualquier evento te puede disparar, sea lo que está pasando, la corrección financiera que está pasando en el mundo desarrollado, o otro evento como el de Turquía. Por ejemplo, tengamos en cuenta que el evento de fines de agosto empezó en Turquía, empezó en Brasil, Claro. y Argentina Y está muy apareció. expuesta a ese contagio. Creo que está contenido. Cuando uno mira lo que pasó desde el anuncio hasta acá, el escenario financiero se tranquilizó mucho, pero si vos me pensás cuáles son los riesgos del programa, yo creo que tienen que ver con eso, con inercia inflacionaria o algún shock que haga que el dólar se te vaya por arriba de la banda. Ok. Aquí hay un... No sé, quizás lo podemos discutir después porque ya creo que estamos por el break, ¿no? de medio programa, pero Vamos a una me tanda. en unos preguntaría, minutos. Sí. te dejaría la pregunta, si acá estuviera, por ejemplo, Daniel Heyman, tal vez te diría, si vemos que entramos en otro régimen de inflación, tal vez hay que ir por otro lado en la política antiinflacionaria, Sí, sí. más heterodoxa, si se quiere. Sí. Sí. ¿Qué pensás de eso y si ves posible que el gobierno encare eso si la inflación se instala en un nuevo régimen, como vos decís? Pero si vamos te a parece, entrar- vamos a un corte y queda la Vamos pregunta. a la tanda, ya estamos volviendo en unos minutos con más música y más entrevista. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales,
Los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Nosotros somos muy eclécticos en cuanto a géneros y cantantes, ¿no es así, profesor? Lo que pasa es que la mesa es ecléctica. Cada uno de nosotros tiene su propio eclecticismo que lo trae una mesa que a su vez Es ecléctico. potencia Claro, la sí. heterogeneidad, ¿no es cierto? Así es. En la misma playlist podemos tener lo que escuchamos al principio y lo que va ahora. Lo que va ahora. Por ejemplo, Así es. ¿qué Sí. tenemos ahora, profesor? Ahora tenemos una canción que la verdad que es ideal para la charla que estamos teniendo, que es ¿qué será? En la versión de Doris Day para una película de Hitchcock que acá se llamó, bueno, acá no, en algunos países se llamó Manos del Destino. Y Pero su título original es El hombre que sabía demasiado. Claro, en inglés, y acá se estrenó Yo en lo vi como el cines- hombre que sabía demasiado. Sí, Claro. pero en algunos cines, en los Andes de Almagro se estrenó como Estamos La Mano del hablando de Destino. 1950 y 59, Bueno, 59. yo la vi en los Andes en la década del 60, porque Ajá. en la época que se estrenaba una película y se daba Se una daba vieja después, claro. como Ah, complemento. ok. Había 3 películas. Sam Stewart, Doris Day. Sí. James Eh, Stewart, Intriga Internacional, yo la vi, me acuerdo. En Manos del Destino. Eh, Cualquier referencia a la actualidad. No, pero aparte también el tema, ¿qué será? ¿Qué ¿Será? será El lo tiempo que te lo dirá. Sí. Como en la- Sí. Muy bien. Allí vamos. Ahí vamos. Seguimos aquí en partida doble con nuestro invitado y después de escuchar a Doris Day, Será lo que debo hacer. ¿qué Así será? es. Será. Sí. Le habíamos dejado picando una pregunta a Luciano, ¿no? ¿Qué pasa si aparece un régimen de inflación con otro piso, ¿no? Digamos otro régimen de inflación más alta, y ahí quizás se queman las naves de ciertos instrumentos, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que sí, digamos, hace un par de semanas escribí una columna que nunca la publiqué, me quedó ahí en el aire, que básicamente planteaba eso, es que si se deja al Banco Central solo haciendo toda la tarea, el ancla que le queda es muy dura, entonces quizá pudiera complementarse con algún otro tipo de... Digamos, cuanto más precios se sumen a la coordinación, más menos el impacto de actividad que se vaya a pagar, digamos, sea un acuerdo de precios o de salario, lo que sea. Cierto es que pensando el momento político, digamos, más allá de quizás de lo deseable de pensar en instrumentos así, quizás digamos, el momento político para lograr esa coordinación sea muy difícil. Claro. Pero no es solo momento político, Luciano, no sé, Diego, tal vez no te incomode mi pregunta, pero ¿vos ves a este equipo haciendo no. ese tipo de cuestiones? No, digamos, No lo sentiría, No, es otro no. equipo el que debería hacer eso, ¿no? sí. Bueno, pero normalmente si vos te instalás en un régimen de inflación, pongamos de 50% anual, Ujú. el equipo económico
puede ser otro, ¿no? Digo, porque también no sé qué equipo económico aguanta esa, ¿no? Pero este equipo económico ya pasó por cosas que otro equipo económico no hubiera aguantado y aguantó. No entero, ¿no es cierto? Sí. Como bien lo sabemos. Sí, pero tampoco no fue Yo público. estoy acá, si me están haciendo el... No, pero fue público que este equipo económico, no lo estamos diciendo ni vos ni yo, Sí, salió todos los que diarios, salió todos que los en diarios. un momento Sí, el ministro entraba y salía, ¿no? Digamos, no es que, O sea que hay estamos que inventando cosas. No, a ver, Digamos, yo creo que a grandes rasgos el equipo económico hoy está cómodo con la política económica que estamos viendo. Absolutamente, claro. Con lo cual... No, está bien, pero digamos, el punto es que la experiencia histórica argentina muestra que en algún punto esos regímenes de inflación cuando hubo estabilizaciones exitosas no fueron solo de la mano de política monetaria y fiscal, ¿no? Sí, hubo sí. política de ingresos, el plan austral, Exactamente, claro. etcétera, ¿no? Sí, Digo, sí. Bueno, el plan actual no califica como los exitosos, pero Pero digamos, no, bueno, duró un rato. pero estoy de acuerdo. Duró. Sí. Al menos ayudaría a contener el componente que creo que es el más riesgoso del programa. De vuelta, no me lo imagino hoy sucediendo algo así, pero No, yo sería tampoco. una recomendación que si tuviera que dar. Yo tampoco, porque creo que hasta el Fondo Monetario en su programa, en algún comunicado, en todas estas negociaciones sugirió que se podía regular, y bueno, gente como Blecher lo dijo públicamente, ¿no? Es decir, no solo ideas heterodoxas Mirá, necesariamente, si ¿no? querés, no pensando en un programa que incluya así algo tan explícito como un acuerdo, yo creo que algo que podría hacerle bien de cara al año que viene es que haya algún tipo de coordinación un poco más explícita, por ejemplo, saber cuál es la inflación. Digamos, el gobierno al día de hoy, está bien, es cierto que el programa lleva hace muy poco, pero no hay lineamientos de qué es lo que se imagina o qué es lo que piensa el gobierno que va a ser el sendero nominal el año próximo. Entonces, claro, sin ese sendero marcado, cada uno, digamos, el mecanismo de fijación de expectativas para el año que viene está descoordinado. Entonces, claro, quizás incluso desde la comunicación tiene que ser, no desde compromisos explícitos, pero... Ahora, hicimos hace poco, por iniciativa de Eduardo Levi Cesati, Sí. hicimos una reunión, se hizo en la UBA porque lo organizó Eduardo, pero vinieron algunos colegas tuyos, y ellos indicaban otro peligro, que es que el gobierno se pueda enamorar de querer bajar la inflación demasiado el año que viene, ¿no? Digamos, eso también, porque eso puede tener otro tipo de costos, que quizás el que escucha no se sorprende de esto, pero en términos de actividad, fiscales. en términos fiscales, etcétera, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, creo lo mismo. De hecho, si se quiere, quizás el riesgo que corremos hacia adelante es no haber aprendido de la experiencia del pasado reciente. Uh-huh. Que justamente creo que de alguna forma tuvo que ver con eso, con apuntar, digamos, dentro del combo de errores o de cosas que uno podría identificar como que no estuvieron bien hechas, una posiblemente haya sido apuntar hacia una inflación muy baja y actuar en consecuencia, digamos, no solo tener objetivos muy ambiciosos, sino tratar de cumplirlos. Claro. Y eso, al final del día, más allá de sus implicancias fiscales o sobre el programa financiero, expuso a la Argentina una fragilidad financiera que creo explica gran parte de lo que estamos viviendo. Y el error es la tentación de volver a incurrir en eso, con lo cual... y eso sí, si querés, es una de las novedades del programa del fondo de la semana pasada, que es que cuando uno mira el sendero nominal que hay comprometido, no explícitamente, pero al menos en términos de intención, siguen apareciendo esas ideas de que la inflación puede bajar a un dígito en 2 o 3 años, que si se actuara en consecuencia creo que es riesgoso hacia adelante. Claro, hay un tema. Escúchame, déjame que vuelva unos pasos atrás en esta charla y retomar un sendero que dejamos ahí perdido, que es, vos estás viendo un escenario de recesión un poco más profundo que marca el propio gobierno, y estamos en medio de un proceso electoral, digamos, a estar en medio. Riesgo político por ese lado, expectativas de cómo de qué pueda pasar con la política en un escenario en donde la economía no arranca, y un candidato oficialista que puede no necesariamente ganar las elecciones. ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, cuando uno mira las mediciones hoy, de hecho nosotros también tenemos nuestras propias mediciones, dan un escenario de elección abierta, ¿sí? Entonces,
Hoy una elección entre Cristina y Macri da mucho menos distancia de la que daba hace algunos meses. Ahora bien, obviamente las elecciones no son ahora, las elecciones son un año, entonces el panorama político que hay que pensar es el del momento de las elecciones. Y yo creo que esa economía, respecto a la de hoy, va a tener dos diferencias. Una es que, bueno, posiblemente esté empezando a salir de la recesión o recién salida de la recesión, pero va a ser un contexto recesivo que es distinto al contexto que tenemos este año. Este año tenemos una crisis de balance de pagos. Sí. Entonces, es una no economía, el año que viene. El año que viene no vamos a tener una economía de crisis, vamos a tener una economía en recesión. Y creo que, por ejemplo, lo que se implica en términos de inflación o en términos de la dinámica financiera, la suba del dólar, eso va a estar mucho más tranquilo. Y hay una pata positiva en esa dinámica que va a jugar contra el desempleo subiendo. Es una experiencia que no tuvimos en bastante tiempo, con lo cual cómo juegan las dinámicas. Sí. Creo que el antecedente más parecido que tenemos es el de la victoria de Macri en el 95, de Menem en el 95, cuando la economía estaba recién saliendo de la recesión, pero había salido del escenario de crisis. Era una crisis muy externa, ¿no? El tequila, sí. Había a quien echarle la culpa. Pero digamos, hay antecedentes de crisis, oficialismos ganando en contextos recesivos, e incluso si uno se va al resto de América Latina, digamos, no tengo el listado, que lo vi en algún lugar y no me lo acuerdo, pero casi no hay antecedentes de oficialismo que se presentan a la reelección y pierden. Con lo cual, al final del día, la ventaja del incumbente de cara a las elecciones del año que viene son muchas. Así que yo creo que el escenario político más probable todavía sigue siendo Cambiemos, en la medida que nos estemos moviendo en un escenario de recesión y no en un escenario de crisis. Sí, la pregunta no era tanto si Cambiemos ganaba o no ganaba, sino qué dificultades podía tener la política económica en medio de una situación electoral en donde había posibilidad de que pierda, ¿no? Sí. No tanto. Bueno, eso te contamina totalmente la política económica. Eso, de alguna forma, es también lo que me lleva, antes cuando discutíamos los escenarios, entre el más probable y el más optimista, el ruido político, se te mete en las tasas de interés, se te mete en el programa financiero, se te mete en todos lados. Y convengamos que la alianza de gobierno no está tan sólida como para decir van todos para el mismo lado. Vas a tener tensiones hacia adentro. Bueno, pero eso se maneja. No lo sé, digamos, me imagino que eso lo conocen mejor ustedes que yo, pero que los melones se van a ir acomodando sobre la mano. Depende cómo venga el camión de traqueteado, ¿no? Pero bueno, sí, es probable. Ahora, ayer, creo que fue hace unos días, Carlos Melconian, que obviamente todos sabemos que es cercano al presidente y candidato impecto a ministro de Economía de algunos, dijo algo que me parece interesante discutir y ver tu opinión, que es algo que si uno mira a largo plazo es quizás lo más triste o preocupante, que es este gobierno al final se va a ir y no resolvió ningún problema o casi ningún problema. ¿Cuál es tu visión de eso? No. Supongamos que el escenario no el de catástrofe, ¿no? Digamos un escenario de que sigue esto así, que vos llamaste el más probable, ¿no? Digamos. Me parece una afirmación injusta. Digamos, no significa ni que no se hayan cometido errores ni que la próxima administración asuma sin problemas, pero me parece una afirmación injusta, sobre todo porque en el camino vas a llegar con otra dinámica fiscal, vas a llegar con los mayores distorsiones de precio relativo resuelto, porque al final del día la pregunta que queda un poco flotando y que yo honestamente no tengo respuesta es si había forma de evitar esto, digamos, si la dinámica que estamos ahora y más allá de que se le complementan algunas cosas, es si había algún sendero donde esto no pasaba. Claro. Si se podía hacer con un ajuste más fuerte en 2016, si con otra política monetaria, honestamente no lo sé, pero digamos, yo creo que la economía, no solo desde la macro, desde la micro que recibe el próximo presidente es mucho mejor de la que se recibió en 2015. Muy bien. Y si vos te dijeran, por supuesto, para pegarle a la política económica del gobierno hay fila, ¿no? Digamos, y entonces, pero cada uno le pega con distinto. Sí. Tenés la posición Melconian, que sería
pasaron 2 años sin hacer nada, descuidando el frente fiscal, otra gente que te diría la política del central de inflation targeting estaba mal, otra gente que se enamoraron del atraso cambiario, otra diría no hicieron nada, hicieron un poco en la micro, en fin. Si vos te dijeras, decime, o por ejemplo, o bajaron impuestos en un contexto donde no tenía sentido bajarlos, o aumentaron gastos donde no había que aumentarlos, como por ejemplo con la ley de reparación histórica. Entonces dije, este gobierno... No, bueno, voy juntando. No son consistentes entre sí todas esas críticas necesariamente, pero bueno. Se pueden sumar, sí. Pero en cualquier caso, ya te dije, ¿cuál fue el principal error que este gobierno tuvo? ¿Te animás a mencionar uno? Decir que no quiero que te quedes mal con nadie. No, bueno, difícil. Me pusiste, bueno, y sacando de lado el pecado original, si querés, que fue la salida de shock del cepo, que cuando uno mira en perspectiva, muchas de las dificultades que surgieron después tuvieron que ver con una apertura apresurada. Un diagnóstico erróneo del tema precios. Sí, digamos, cuando cambiamos de régimen, no porque no había que salir del cepo, sino porque eso te puso restricciones sobre un montón de variables que, digamos, explican muchas dinámicas. Yo creo que el segmento de políticas donde vos tenías menos restricciones para decidir, porque por ejemplo en la política fiscal tu margen de maniobra estaba muy acotado, tiene que ver con la política monetaria. Okay. No sé si te hubiese alcanzado para evitar por ejemplo, que el tipo de cambio real esté donde está ahora. Digamos, posiblemente el tipo de cambio real ahora es el que hubieses tenido inevitablemente, pero yo creo que tuvo que ver con la política monetaria. Okay. Muy bien. Y le mando un saludo a Federico Sturzenegger, que nos está escuchando. A quien aprecio muchísimo. Bien, tenemos el último tema musical. Yo también traje, como Oscar, estamos con cantantes rubias estadounidenses, pero el mío más actual, Diana Krall. En realidad es más pianista que cantante, Diana Krall, pero... es una gran cantante, a mí me gusta mucho. En realidad es un tema, más que lo que estamos hablando hoy, que también podría ser, está dedicado al triunfo de Bolsonaro y a la presidencia de Trump, y entre otras cosas. El tema se llama Stop This World. Ok, Diana Krall. Bien, estimados, vamos con la agenda antes de que termine el programa y también despedimos a nuestro invitado al día de hoy. Parece que decía antes que termine el mundo. No. Taller práctico de oratoria a nivel intermedio, esto va a ser el 6, 13 y 20 de noviembre de 2018. Entre las 19 y las 21 horas, la licenciada Carolina Hades y counseling Mauricio Gutiérrez Nebuloni. Se requiere inscripción previa enviando datos a contacto.graduado@fce.uba.ar. Después los invitamos a participar de la conferencia Introducción a las NIF, cuyo expositor será el profesor contador Mauro Ferreiro. ¿Qué son las NIF? NIFF, no sé, yo no soy el economista del grupo. No es una jerga, pero bueno, Dios sabe. Ahora lo googleo. Se requiere inscripción previa, enviando datos también a contacto.graduado@fce.uba.ar. Normas internacionales de información financiera. Debe tener que ver con temas de lavado y compañía. Entonces es NIF. Claro, ahora sí. Claro, NIF. Lo tengo como NIFF. Se equivocaron. Claro, por debe eso, ser esto, ¿no? Digo, eso. sí. Supongo. Es NIF. Si no, lo otro es SNIF, pero bueno. Claro, debe ser NIIF. SNIF es SNIF. Exacto. NIF. Claro. Vamos a corregirlo ahora. Y por último, el abordaje de la problemática del cambio climático en las tomas de decisiones organizacionales. Esto será el lunes 5 de noviembre de 2018, 19-21 horas en el Salón de Usos Múltiples. Para mayor información, www.economicas.uba.ar. Y, si me olvidaba de una cosa más, de cita al 10 de noviembre se va a festejar los 20 años del sábado con lo nuevo de la escena contemporánea. La entrada va a ser libre y gratuita si la programación se encuentra en la www.elsabato.economicas.uba.ar. Estamos preparando para la otra semana, para el 12-13 de noviembre, unas jornadas conjuntas entre nuestro instituto, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, con la OIT,
sobre políticas laborales y reformas previsionales en América Latina. Ahí van a venir varios expertos de otros países de la región, básicamente. Va a estar Fabio Bertranú de la OIT, algunos invitados de Uruguay, Paraguay, Chile. Va a participar Emilio Basavilbaso, el director del ANSES. Va a participar el rector de la Universidad de la República, ADIM, y de parte de nuestra, buena parte de los docentes que trabajamos este tipo de temáticas, ¿no? Luis Becaya, Rosana Mauricio, va a estar Daniel Heyman. Gente que viene aquí. José Luis Machinea va a estar también hablando sobre la política económica de América Latina, así que yo creo que puede ser una buena oportunidad. Eso es lunes 12 por la tarde y martes 13 todo el día en el Salón de Usos Múltiples. Ahí hay que inscribirse a través de la web del instituto. Y el día 21, aunque falta todavía, pero justamente como tenemos a Luciano, el 21 de noviembre, la última reunión de la serie de seminarios del Departamento de Economía junto al IEP y a la Maestría en Economía, va a estar Luciano con Marina Del Poyeto y Ramiro Albreu, justamente hablando de la macro y confrontando visiones. Vamos a preguntar todo lo que no quiso contestar. Ahí sí que le vamos a hacer preguntas difíciles, porque hoy hoy lo tratamos suavemente, como diría Cerati, ¿no? Bien, nos despedimos de nuestro invitado. Sí. Bueno, pero una última pregunta. No, asignale chances a los tres escenarios. Y voy por la fácil. 60, 30 y 10. No dijiste 60 el más probable, 30 el optimista y 10 el... O sea que en promedio sos optimista. Sí. Dentro del pesimismo, bueno, digamos, dentro de lo... Sí, creo que... El optimismo de lo posible. Además es cierto que estuvimos hablando en el café antes de venir y claramente se te nota optimista con el Sendero Futuro, me parece muy bien. Sí, bueno, ojalá que tenga razón. Quizás al oyente medio le parezca pobre ese optimismo, pero para los que más o menos vemos cuáles son los peligros, está bastante bien, ¿no? Digamos, sería un final bastante decente de todo este episodio. Muchas gracias, Luciano. Gracias por la invitación. Gracias, Luciano, y del 21, el que lo quiera, los veremos en vivo con otros colegas para hablar de lo que viene el 2019. Bien, ya son estrellas de rock, ¿Sí? Se presentan en vivo, todo. No, él va a hablar. Bien. Gracias, nos encontramos martes que viene de 20 a 21 por aquí, por Radio UBA. Gracias, chau. Chao. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.